en combate. Cuando los gobiernos se sienten dueños, tienen todo el poder, pues el poder corrompe. Y entonces de pronto el que se vuelve el principal criminal es el gobierno. Entonces hay un peligro muy grande en El Salvador de que esto no dure. Todo el trabajo que hace la policía municipal, donde se podría combatir eficientísimamente el 98% del problema, junto con las fiscalías, con los ministerios públicos locales, pues están abandonados. Te piden a veces dinero, pero no por corrupción, sino porque no tienen papel para imprimirte las carpetas, ¿no? Pero de repente ahorita tienes un montón de gente en la cárcel que cometió pues, cosas que le llaman delitos, pero que en realidad no son delitos, pero pues tienen pena de prisión. No hay una articulación de la política criminal. Entonces de repente había un presidente municipal que nombró a su maestro de karate. En combate por lo nuevo. Amigas, amigos, enemigos y adversarios, sean bienvenidos a esta emisión de En Combate. Aquí seguimos en combate, en un combate de ideas y discutiendo cosas que otros no se atreven a discutir. En esta ocasión tengo la gran dicha de darle la bienvenida a Bernardo León. Bienvenido, Bernardo, es un gusto estar contigo aquí. Muchas gracias por la invitación, Germán. Igual es un gran honor y un saludo a todos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y tengo que compartirle a nuestro auditorio que aceleramos esta invitación porque de por sí estaba planeado platicar contigo a raíz de la polémica que se suscitó en Twitter por una pequeña provocación Sí. de que podía implementarse de mi parte, desde luego, de que podía convencer a algunos de que podía implementarse un modelo más o menos como el de Bukele, con protocolos de atención a los derechos humanos y con una visión más igualitaria. Ponía yo de izquierda, la verdad es que sí exageré, ¿no? Pero bueno, el propósito era proponer una discusión que yo creo que no la tenemos seriamente, la de la pacificación. Y te decía antes de que entráramos aquí, yo creo que de repente no se puede hablar en público, nadie se atreve, porque también implica a veces confesar delitos. Tenemos algunos casos que por lo menos políticamente se han vivido de pacificación, como pacificaciones. En Monterrey suelen presumir el suyo, las cámaras empresariales. Claro. En La Laguna suelen presumir el suyo, también organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y gobierno, todos. En Tamaulipas también presumen mucho el exgobernador Cabeza de Vaca, que hubo una pacificación y todo el mundo dice las mismas fórmulas, ¿no? Rescate de espacios públicos, actividades para jóvenes. Y nadie dice que hubo que exterminar a tanta gente que venía de estos grupos armados. Eso no se televisó. Eso en algún sentido pues, es peor que lo que hace Bukele con el estado de excepción, donde la suspensión de garantías se decreta. Entonces, lo primero que yo te quiero preguntar es si es posible pensar en una pacificación no violenta y si conoces algún ejemplo de eso. Claro, por supuesto. Mira, yo te diría, mi opinión, Gibran, es que, a ver, el tema de seguridad en México, desde mi punto de vista, es un tema de acceso a la justicia. A ver, el 92% de las víctimas que hay en México de todo tipo de delitos no denuncian el delito porque no quieren ir a una agencia del Ministerio Público, porque los tratan mal, porque los revictimizan, porque tienen miedo, porque el sistema es malísimo, porque te pasas horas esperando que te reciban la denuncia. O te ponen el dedo O te ponen el dedo, así es. Entonces, el tema de fondo es que 92% de las víctimas no tienen acceso a la justicia, ¿no? En Coahuila, en Ciudad de México, en Tamaulipas, en Nuevo León, la cifra negra no se ha movido ni un milímetro. O sea, el mismo 90 y tantos % de las víctimas sigue sin tener acceso a la justicia. Entonces, digamos que lo que se ve de inmediato
es que los modelos que nos platican a lo mejor han tenido, por ejemplo, en Coahuila, etc., estos en la Ciudad de México, reducciones de homicidios. Y de repente dices, bueno que hubo reducción de homicidios, pero ¿quiénes fueron los detenidos? ¿Dónde fueron los procesos penales donde los juzgaron y les presentaron pruebas y los sentenciaron y ahorita están purgando una condena? Da la impresión que eso no pasó. Como tú dijiste, ¿no? Da la impresión de que utilizaron algunos otros métodos, muchos más violentos que los de Bukele. O sea, Bukele, en una situación que tenía 180 homicidios por cada 100,000 habitantes, tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, de repente dijo, esto no puede seguir así. Entonces aplicó una hipótesis, ¿no?, que le llaman derecho penal del enemigo. Y entonces pidió un estado de excepción, con la peculiaridad en El Salvador de que, digamos, los criminales se tatuaron y entonces pues no eran tan difíciles de reconocer, ¿no? Y entonces detuvieron alrededor de 70,000 personas. 70,000 personas en un país de 6 millones de habitantes. Para dar una comparación, en México somos 130 millones y tenemos 280,000 gentes en prisión. Allá son 6 millones y tienen 75,000 o 70,000 gentes en prisión. Entonces, la proporción es gigantesca. Y sí, efectivamente bajó casi a cero el homicidio. Últimamente fue muy mediático que hubo 2 homicidios en una región y movilizaron creo que 8,000 elementos entre ejército y policía. Claro. Y de alguna manera los altos índices de popularidad se explican también por ese espectáculo que se ha generado, claro, ¿no? Pero si tienes 2 homicidios, pues sí, le dedicas. Ahora, el tema es que estos homicidios los cometían las pandillas por extorsiones, pero esas pandillas nunca llegaron a tener el poder de fuego que, por ejemplo, en México, ¿no? De hecho, todo ese proceso de Bukele no fue un proceso dificilísimo. Hay mucha información respecto al tipo de armamento, la capacidad de fuego que tenían las maras y todo esto, ¿no? Y no se compara, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el problema con Bukele es cuánto va a durar un montón de gente en la cárcel, porque hay que darle de comer y hay que ver qué hacemos, ¿no? Y les hicieron una cárcel sota, etc. Pero llega un punto, y eso pues tú lo sabes muy bien, que cuando los gobiernos se sienten dueños, tienen todo el poder, pues el poder corrompe. Y entonces de pronto el que se vuelve el principal criminal es el gobierno. Entonces hay un peligro muy grande en El Salvador de que esto no dure y que se revierta eventualmente, porque la popularidad de Bukele permitió que, violando la Constitución, se reeligiera y que pues empiece a tener control el Estado como un personaje autoritario. Lo que yo creo que sí se puede en México, porque en mi opinión el tema de seguridad está muy mal planteado, como una guerra, aunque le cambien, digamos, eufemísticamente le pongan otro nombre. Y no es una guerra. O sea, en México, muy probablemente, en todo México, los 25 o 28 millones de delitos que se cometen, los cometan 350,000 personas, o menos. El cálculo que hizo Curiel y Alejandro Ope de delincuencia organizada fueron 180,000. 180,000 en un país de 130 millones. Entonces, claro que se puede, porque empiezas segmentando el delito. O sea, primero los delitos más sencillos en el sentido de que son muy cometidos: robo a transeúnte, robo en transporte público, fraudes, extorsiones, robo a casa habitación, lesiones, digamos, todo ese tipo de delitos en una pirámide. En los últimos 13 años se han cometido 380 millones de delitos en México, más o menos, calculados por la MIPE, y se han investigado 26 o 23. Investigado además, ¿no? Sí, sí. O sea, se han abierto carpetas de investigación. Sí. Entonces, lo que pasa es que todas las policías locales y los ministerios públicos de agencia, o sea, los que están en la batalla cotidiana,
no les han dado las herramientas para combatir esos delitos. Y todo el dinero, te pongo un ejemplo, una detención de una policía municipal cuesta 50,000 pesos. Una detención de la Guardia Nacional vale 25 millones de pesos. Esa es la distancia en el presupuesto. Y entonces, todo el trabajo que hace la policía municipal, donde se podría combatir eficientísimamente el 98% del problema, junto con las fiscalías, con los ministerios públicos locales, están abandonados. Comentábamos hace rato, ¿no? O sea, te piden a veces dinero, pero no por corrupción, sino porque no tienen papel para imprimirte las carpetas, ¿no? Entonces, no han segmentado el problema y todo es delincuencia organizada. La ley de delincuencia organizada dice que 3 o más personas que de manera continua se pongan a vender droga o una lista de delitos, pues ya es delincuencia organizada. Entonces, el 99% de las pandillas que hay en México. Sí. Ahora, me pregunto esta segmentación, ¿cómo se haría, pensando en algunos de los casos concretos que conozco y en esto que hablábamos de Bukele? Quizá uno de los delitos que duele más a la población y ha sido uno de los de mayor crecimiento, dice Claudio Lovnitz, que se ha convertido esto en un mar auténtico de extorsión. Parecería que es uno de los delitos de abajo, Así es. que podríamos, por lo que has dicho, combatir de manera más o menos eficiente con las policías municipales, ¿no? Así es. Y estatales. Pero los extorsionadores, así como los distribuidores de droga en ese nivel, muchas veces están asociados, queriéndolo o no, o sea, por tener permiso de actuar, a organizaciones criminales ya cartelizadas, ¿no? Dice Natalia Mendoza que al final actuar contra entidades que se suponía que eran carteles sí generó que se formaran esas grandes estructuras. Y cuando hay un ataque a tus extorsionadores o a lo que sea, hay una represalia. Hay una represalia que pues puede ser muy violenta y generalizada. Zacatecas, por ejemplo, ha habido momentos, bueno, en Guerrero y no sé en cuántos estados, los que hay exterminios de policías municipales, que finalmente pues no están bien provistas para enfrentar el rebote que tiene atacar la extorsión, por ejemplo, en otro nivel, sin duda, en un nivel más alto. Y la otra cosa es, parece que hay un ciclo que siempre se repite en diferentes formatos. Pensaba ahora que lo decías en El Salvador en macro, de que puede ser que el gobierno se convierta en el principal, pues no sé si perpetrador de delitos, pero que haga esos daños que antes hacían las pandillas o el crimen organizado del nivel que fuera. Eso parece que es un ciclo que pasa en todos lados, ¿no? Yo digo que sí. En Michoacán, la gracia primero de la familia michoacana y después de los caballeros templarios fue proteger a los agricultores contra los extorsionadores, ¿no? Y limpiar de gente que robara y secuestrara, y así se ganaron una cierta legitimidad social. Y se volvieron los extorsionados. Bueno, y pasó con las autodefensas. Y mira, mira, el tema es el siguiente. Vamos a pensar en estos, cómo se formaron estas pandillas, ¿no? Yo fui jefe de la policía en Morelia, justo en esa época, ¿no? Y es muy interesante ver cómo son grupos, son pandillas, que ya son segunda y tercera generación de pandilleros, o sea, los abuelos. Y entonces esas organizaciones pues tenían algunos mercados, digamos, ilícitos, ¿no? Y de repente se empezaron a vender droga y un día apareció uno de estos carteles, el cartel de los muy malos y el de los mega malos y el de los mega malos, ¿no? Y de repente les dijeron,
oye, aquí yo soy el cartel de los megamalos, tú vas a vender mi droga, y entonces son como franquicias. Son franquicias que te sorprendería el número tan pequeñito de personas que son. Son sanguinarios, están armados, son desalmados, pero no son muchos. No. Y te podría contar anécdotas rápidas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú haces un operativo y lo planeas bien, incluso planeando qué consecuencias va a haber de tal o cual operativo, entonces los neutralizas. Nosotros hicimos 2 y los neutralizamos. Porque la policía, por ejemplo, la de Morelia, en esa época, tenía 840 policías, tenía 250 patrullas, todos los policías estaban armados, teníamos cámaras en la ciudad, o sea, teníamos cosas, herramientas, y cuando intentaron hacer su chistecito, los frenamos. La policía municipal. Por ejemplo, hay un municipio en el Estado de México que se me olvida el nombre porque está muy complicado, algo, que de repente llegaron los de la familia michoacana a quererlos extorsionar. Y los campesinos se organizaron y sacaron a los extorsionadores y en algunos casos los mataron. Fue muy famosa la noticia hace 2 o 3 meses. Y entonces, lo que te quiero decir es que cuando hablan de delincuencia organizada, de repente como que, delincuencia organizada, ¿quién sabe qué es eso? No, son franquicias, básicamente, la mayor parte, que tienen armamento, que son muy desalmados, pero que ni por equivocación son más grandes ni más fuertes que el Estado mexicano. No. Entonces, las policías municipales ahorita están abandonadas y las pones en una situación de vulnerabilidad en muchos lados, y no se diga los ministerios públicos de agencia en esas zonas, o sea, los pobres más vulnerables todavía. Pero si esa franja, que es lo que estamos proponiendo, esa franja la fortaleces, le das dinero, estamos el 1% de la recaudación federal participable, entonces les pagas bien, les nombras, controlas quiénes son sus jefes, cambias las estrategias de enfrentamiento, que no te sirven de nada, por estrategias de inteligencia y de hacer carpetas de investigación, de investigar y procesar, sin matarlos, ni exterminarlos, ni tocarles un pelo, ¿no? Y que haya juicios y que la gente vea los juicios y que se legitime la justicia. Hay ejemplos de pacificación en diferentes partes, pero uno que es muy paradigmático, pues sucedió en Italia. En Italia, cuando hablan de la mafia y Falcone, fiscal. Bueno, Falcone en una noche detuvo a la policía, detuvieron 3,000 personas y las metieron en maxijuicio, y ahora Nicola Gratieri, acaba de hacer lo mismo, sin un tiro, porque hicieron bien las cosas. Italia tiene 0.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero ahí está la mafia y la camorra y todas estas organizaciones. Entonces, claro que hay modelos exitosos. Y era una cosa que ya había escalado hasta la violencia política, ¿no? Ya estaba muy mezclado todo, desde grupos armados revolucionarios. Sí, las brigadas, ¿no? Sí, ya no sabían ni por qué peleaban, ¿no? Pero es cierto que es un gran ejemplo. No deja, sin embargo, de ser de una de las cosas que me acusaban en el Twitter, pues, punitivista y penalista, pero es que, bueno, yo no sé si para todo debería dejar de existir el derecho penal, pero bueno, eso no lo vamos a... Pero yo creo que algo sí es muy relevante de lo que estás diciendo. O sea, a ver, el problema con el derecho penal es que han pasado 2 cosas. Todo lo que nos cae mal lo queremos volver delito. Entonces, sí, en este sexenio en especial, no se hace nada, no se agarra a nadie que comete los nuevos delitos graves, pero eso sí tenemos muchos nuevos delitos. Muchos nuevos delitos. Y luego penas altísimas, ¿no? Pero no hay recepción de denuncias por parte de la policía, no hay investigación. Entonces son delitos que no sirven de nada más que para extorsionar gente, ¿no? O sea, yo de repente quiero hacer algo, eso es muy en México, pasa mucho. La justicia civil, familiar, mercantil, administrativa está muy abandonada. A nivel local, sobre todo, o sea, en los estados, incluso en la Ciudad de México. Entonces la gente no tiene acceso a la justicia.
Entonces, cuando traes un problema que te asfixia, ¿no? Vas con un penalista y le dices, oye, tengo esta deuda. Uy, pero eso no es un asunto penal. Pero vuélvemelo penal, ¿no? Le penamos al fulano, le damos una lana al MP y ya aquí, cuando esté guardadito, vas a ver cómo paga. O sea, si no arreglamos, si no le damos acceso a la justicia efectiva, materia civil, familiar, administrativa, la justicia cívica de todos estos asuntos menores, de pronto mucha gente dice, no, pues lo que aquí funciona, lo que es efectivo, es la justicia penal. Y además de corromper al sistema, pues entonces quieres volver todo delito porque es un buen... O sea, los delitos deberían ser cosas muy poquitos, muy puntuales, muy que la gente se sienta muy agraviada, que afectan a la convivencia, y párale de contar. Y entonces esa gente sí, pues la procesas y la guardas, porque puede generar un daño social muy alto. Pero de repente ahorita tienes un montón de gente en la cárcel que cometió pues, cosas que le llaman delitos, pero que en realidad no son delitos, pero pues tienen pena de prisión. Sí, depende de qué abogado tengas para que una conducta pueda entrar o no en un tipo penal, y además depende cómo se lleve con la fiscalía. Exactamente. Entonces, yo la sensación que tengo es que, por un lado, la mano dura, entendida como violación de derechos, no sirve. Y en un país de 130 millones de habitantes, menos. Pero no hacer nada, como están haciendo ahorita, tampoco. O sea, ¿por qué en vez de abrazos o balazos? Pues la aplicación de la ley. Sí. Y tenemos todo, mira, tenemos 500,000 de policías, tenemos 20,000 ministerios públicos, 30,000 policías ministeriales, obviamente la Guardia Nacional, que pues como que no ha servido mucho, pero pues ahí está, sin a lo mejor una regla. O sea, tenemos todo el aparato para combatir el delito. Necesitamos hacer reformas legales para que las policías tengan facultades plenas de investigación y no intermediar todo con el Ministerio Público. Tenemos el Secretariado Ejecutivo del Sistema, tenemos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, que pues, es una policía que también está medio abandonada y escondida, pero que es muy importante. Y necesitamos ajustar el sistema, porque este universo de gente que está cometiendo delitos, que no es muy grande, comparado con el tamaño de la población, y que si le quitas los más peligrosos y los más violentos y luego los menos violentos y así te vas, pues todavía el universo se te hace más chiquito. Entonces podemos entrarle a ese problema de tener éxito y pacificar el país con la ley en la mano, como Falcone, como Gratieri. Claro, con la ley en la mano, tomando en cuenta también los lugares donde no hay ninguna regularidad constitucional, diría yo. ¿Revisaste el libro de Marcela Turati de San Fernando, Última Parada? No, ¿cuál es? No lo reviso. Hay ahí una descripción de la sofisticación a la que llegaron los Zetas, incluso bueno, en la generación de un régimen político, pues obviamente con las características más autoritarias. Y pienso también en la experiencia de Zacatecas que Claudio Lomnitz ha documentado, o la de Michoacán, que fue muy seguida en medios, donde hay auténticas zonas de silencio y de exterminio, donde pues no hay manera, digamos, de entrar con regularidad constitucional. Y los conflictos armados en esas zonas se han extendido por mucho tiempo hasta llegar a tener impactos demográficos significativos. Claro. Zacatecas, pues digamos, crecía al mismo tiempo en el exterior y en el interior, pero ahora decrece en el territorio zacatecano y los migrantes incrementan. Decrece en el territorio zacatecano porque los que pueden migran a Estados Unidos. Los que tienen menos lana, pues se van a Aguascalientes. Claro. Y a los que se quedan, pues les secuestran a sus hijos, digamos, sobre todo en zonas no urbanas, pero también ya en zonas urbanas, como Fresnillo. Y lo que hemos observado, lo que yo he observado en algunas entrevistas con actores locales y con periodistas también, es que, como dices, en efecto, la élite de la violencia es muy pequeña y es muy especializada. Yo te diría que son oficiales del ejército, exoficiales del ejército,
agentes de inteligencia, nacionales y extranjeros, pero ex agentes de inteligencia, policía, ex policías federales, que es, y bueno, los últimos, digamos, los menos, ex caiviles, que además son la segunda nacionalidad de desaparecidos en pero Zacatecas. déjame ahí apuntar algo. Sí. Imagina, déjame hacer este cálculo ranchero, ¿no? A ver, vamos a suponer, asumiendo que los 30,000, 25,000 homicidios que se reportan cada año es la cifra correcta, ¿no? La que dice el INEGI, ¿no? Entonces, asumiendo que cada sicario matara a una persona, en todo México había 30,000 sicarios. Pero si mataran 2 en promedio, habría 15. Y así te vas. Entonces, probablemente ese universo es micrométrico. Estás hablando de 1,000 o 2,000 personas, a lo mejor. ¿Me entiendes? En todo México. Bueno, pero eso sí damos por cierto esas cifras. Sí. Y tú nos acabas de hablar de la cifra negra, Gracias. que es gigantesca. Sí. Con, Aunque en homicidio probablemente... se reporta más exactamente, ¿no? Yo digo que es una cifra bastante mejor, ¿no? Leía en alguno de los libros de desaparición que ahí probablemente sí la cifra es mucho mayor. Claro, o sea, porque no sabes. O sea, de repente dices, hay una cifra de 100,000 o ciento y tantos mil desaparecidos, ¿no? Y asumes que pues, a lo mejor algunos están muertos, mataron, y otros pues, están vivos, ¿no? Entonces, como muy difícil incluir esa lista en los homicidios, claro, porque no sabes, ¿no? Pero y si no hay tienes cuerpos, razón. y si no hay cuerpos, si no hay denuncias, pues entonces tampoco hay estadística, ¿no? Es exacto, ¿no? Pero a lo que voy es que en estos lugares donde se, digamos, estos zonas de silencio donde el Estado no está muy debilitado, la pregunta es, estos que sí están, ¿cuántos son? ¿Dónde están y qué armamento tienen? Bueno, probablemente sean 20, 30, 80 personas. Entonces, por ejemplo, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, tiene 80 policías, Pátzcuaro. El municipio de León probablemente tenga 2,200 policías, ¿no? Ciudad Juárez a lo mejor 3,000 policías. O sea, lo que te quiero decir es que incluso en esos lugares, si haces inteligencia, si ubicas dónde está la gente, quiénes son, cuántos son, qué armamento tienen, pues hay manera de hacer estrategias para no agarrarlos juntos, separados, cuando están libres, y entonces puedes armar carpetas de investigación muy sólidas, con pruebas, con testigos, con fotografías, y detenerlos. O sea, no necesita llegar el ejército a agarrarse a balazos con él. Sí. O sea, ese es el error más importante que yo creo que se está cometiendo, que piensan que es una guerra. No es una guerra. Hay armamento, hay calibre 50, sí, todo eso sí. Y hay conflicto armado en algunos casos. ¿Por dónde le quieres entrar? Por el conflicto armado. Esta gente tiene que comer, esta gente compra insumos, esta gente tiene relaciones, tiene teléfonos, Sí. Todo eso a la hora que lo utilizas, no necesitas tener un enfrentamiento para detenerlos. Y hay muchos casos. Pero a veces hay conflictos armados entre grupos en los territorios, ¿no? ¿Sí? Y a veces el Estado se queda nada más mirando. Digo, ahora lo de Chiapas ha sido un poco así, a menos de que tú lo veas de otra manera. El tema es estos 20, 30, 50 personas, o 100 personas, el número que sea que se enfrentaron, esas personas se llaman Juan Pedro. O sea, el crimen no es un fenómeno de la naturaleza, lo comete gente de carne y hueso. Entonces, si una gente de esas la sacas de circulación y esa gente valía 10,000 víctimas, porque a veces así es, pues hay 10,000 víctimas menos. Entonces tú vas controlando ese proceso. Porque esa gente tiene que salir de donde está, tiene que ir a comprar cosas, o sea, hay muchas maneras de detener a esa gente si hay una investigación correcta. Ir a un enfrentamiento, pues te van a matar gente, vas a matar gente y va a ser esta sensación de conflicto armado, ¿no? Sí, que es, digamos, lo que hemos estado viviendo por lo menos desde 2007, ¿no? Hay aquí una dificultad. Yo la verdad es que entiendo y me gusta todo lo que dices,
porque además creo que nuestro país es muy complejo como para tener una política de seguridad que se determine desde el centro. Incluso lo que se plantea como un proceso de justicia transicional que se ha dicho, yo no creo que pueda haber uno, yo creo que tendría que haber varios, ¿no? Claro. Porque han sido procesos muy distintos los que han vivido distintas entidades de la República. Pero por una parte, tenemos esa realidad de la complejidad y de que debe hacerse ese combate a las causas de la violencia desde lo municipal y lo estatal. Y por otra parte está la falta de capacidades del Estado, de capacidades técnicas, digamos, de la formación de policías profesionales. Los intentos de policías profesionales se han desechado también, pues, por la corrupción que también se incuba ahí, ¿no? Que es algo muy, muy difícil de procesar. Hay personas que me dicen, especialistas de seguridad que me han dicho, lo más parecido a una policía profesional es lo que se empezó a construir en el periodo de alguien que ahora está preso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, ni siquiera hay posibilidad de que ellos sostengan ese argumento en público, pero sí reconocen esa falta de elementos para trabajar, pues la dificultad es mayúscula. ¿Con quién lo hacemos? Mira. O sea, tú lo hiciste en Morelia, pudiste trabajar en Morelia, Sí. pero digamos, no hay un egresado destacado de la Ibero y abogado y politólogo para cada municipio del país, ¿no? Para atender las policías locales. Yo les decía mucho, a ver, aquí en Michoacán, en León o en Mérida, donde me digan, o sea, nosotros no vamos a traer policías de Suecia. Y yo les decía a los de Suecia, ustedes vienen aquí con el sistema y los incentivos que hay aquí, sus policías suecos mañana se corrompen. El tema es el siguiente. Si tú ves el nivel socioeconómico de los policías, la mayoría de los policías son gente, la mayoría, no todo, gente como de clase media, muy media, tirando a baja, con muchas dificultades para sacar su economía. Y lo que todo el mundo piensa inmediatamente es por eso corrompen. No voy a decir eso. Lo que te quiero decir es que si esas policías están corruptas o si están involucradas, pues es un negocio malísimo, porque no ves el dinero. Pero sí te puedo contar una anécdota de mis policías, que me platicaron muchas veces, que de repente decían, mire, maestro, es que si nuestro jefe nos dice salgo. Si nuestro jefe nos dice no salgas, no salgo. Si nos dicen escolten a tal, pues escoltamos tal. O sea, un policía hace lo que su mando le dice. Si el mando es honesto y cuidado, el policía va a actuar honestamente y efectivamente. Si el policía tiene un mando deshonesto, pues va a pasar lo que pasa. Esa era la teoría de López Obrador. Bueno, ahí te va, ¿qué es honesto? ¿A qué me refiero con eso? No es que lo iluminó la Virgen. No, pero eso de que mira, si la cabeza es honesta, el gobierno lo va a hacer. Bueno, lo que pasa es que esa cabeza no es honesta. Okay. Y tú has de saber mucho más de eso que yo. Pero mira, a ver, en México hay un poco menos de 2,000 policías, realmente. Y grandes, o sea, digamos, 600 probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a hacer una academia de alta gerencia policial y vamos a regular a los mandos. ¿Quiénes van a ser mandos? Ahorita la ley y las leyes estatales y los reglamentos municipales, prácticamente cualquiera puede ser mando municipal. No hay restricciones. Si tú haces una regulación, que por cierto está en el 115, fracción sexta, que te dice que los presidentes municipales van a nombrar al jefe de la policía en los términos de la ley de seguridad. Y las leyes de seguridad de los estados no lo han regulado. Lo más que llegan a decir es, lo va a nombrar el presidente y lo aprueba el cabildo. Sí, pero en México el cabildo es de representación proporcional. El presidente siempre tendrá mayoría. Entonces no tiene que ir a la academia de alta gerencia policial, no tiene que tener estos controles.
Y entonces, si tú cambias esa lógica y cambias a los mandos, entonces esos 2,000 mandos, tú has estado en auditorios dando una conferencia de 2,000 gentes, ¿no? Entonces, no es así como un universo gigantesco de gente al que hay que controlar. Y entonces, controlando a los mandos de la policía municipal, controla su salario, su honestidad, su control de confianza, las violaciones que puedan hacer derechos humanos, los casos de corrupción que sí hay, pero que tienen una forma de tramitarse. Pero como ahorita eso está suelto, digamos, no hay una articulación de la política criminal, entonces de repente había un presidente municipal que nombró a su maestro de karate. Y un día le pregunté, oye, ¿pero por qué nombraste a tu maestro de karate jefe de la policía? Dice, porque él sabe de los golpes, ¿no? Es otra palabra, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la corrupción policial no necesariamente está vinculada con su salario, está vinculada mucho con la carrera policial, pero más que todo está vinculada con los mandos. Y no hay, aunque la ley lo dice, aunque la Constitución incluso lo prevé, no hay ningún control de los mandos municipales. Entonces, pues si te toca suerte y es un buen presidente municipal, pues hace lo que va a hacer. Si te toca mala suerte, pues nombran al maestro de karate, ¿no? O al que puso el capo del crimen organizado en la zona, porque no hay ningún control. Un poco ya me lo voy explicando con esta intervención tuya. Digo, ha sido claro el modelo que propones y que ha adoptado Maines para su programa político. Pero estaba a punto de preguntarte, en un modelo tan federal, ¿qué es lo que puede hacer un presidente? Ya me empezaste a contestar, porque es un asunto de vigilancia como cruzada, ¿no? Pero seguramente que no es lo único. Entonces, platícame qué puede hacer un presidente ya para que vayamos cerrando, porque ya nos volamos muchísimo. Que yo estoy muy a gusto, pero... Mira, en mi opinión, todo esto es en mi opinión. Mira, a nivel federal hay una instancia buenísima, que tampoco hemos usado mucho, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Esa institución es derivado de una ley para coordinarse todos, etc. Y en una época le dieron 3,000 millones, 4,000 millones, 5,000 millones de pesos llegó a tener, que repartían en las policías y generaban política pública municipal en muchos municipios. Nosotros estamos proponiendo dos cosas: crear la Secretaría de Justicia, que articule lo que hoy es seguridad pública con la Fiscalía, en una sola dependencia, porque ahí está, o sea, es como cuando se fusionó programación y presupuesto y Hacienda, que las inflaciones eran del 150%, pues sí, se necesitaba una super secretaría que articulara la política fiscal, monetaria no, pero la fiscal sí, la política económica, o sea, todo el paquete completo. Aquí un pedacito hace seguridad pública, muy chafa, porque le quitaron a la Guardia Nacional, entonces es militar, y la Fiscalía la volvió una autónoma, que es un gran error, porque se oye bien en el discurso de ser autónoma, aparte que no es autónoma. Entonces el presidente de la República no puede hacer política pública de procuración de justicia. Imagínate que yo soy el presidente mañana. Yo creo que fue un exceso. Lo que se necesita muy independiente y muy fuerte es el Poder Judicial, porque cualquier barbaridad que quiera hacer la Fiscalía, si el Poder Judicial no es muy fuerte, muy independiente, pues no lo permite ya. Entonces, con ese aparato, cubres la parte federal con la Agencia de Investigación Criminal, que la fortaleces, y la parte de local, que es este secretariado, y le pones no le pones 5,000 ni 7,000, le pones 20,000 millones de pesos para hacer una nómina buena de policía, para pagarles bien y para tener una estrategia, una política criminal articulada. Y falta un fondo, que es el de fortalecer a los poderes judiciales locales, para que haya acceso a la justicia en materia civil, familiar, mercantil, administrativa, etc. Por un lado, y entonces que los conflictos sociales no se vuelvan penales, ¿no? Y también para que esos poderes judiciales sean independientes de los gobernadores, que también es un tema importante, ¿no? O sea, que sí alcanza el dinero. Claro, ¿no? Yo pienso que no solo alcanza, sobra, pero si lo comparas con lo que le cuesta a los ciudadanos víctimas ser víctimas del delito,
que son literal miles de millones de pesos comparado con lo que te vas a gastar en tener un sistema de justicia bueno, articulando la parte federal, la parte local y la parte de justicia, no metiéndose en su independencia, simplemente fortaleciendo los procesos, por eso se llama Secretaría de Justicia. Entonces, yo insisto, el problema de seguridad en México no es la fortaleza de las organizaciones criminales. El problema de seguridad en México es la falta de acceso a la justicia de los mexicanos, en mi opinión. Yo estoy seguro de que sí. Me gusta esta idea tuya de la Secretaría de Justicia. Y digo, no sé si estés de acuerdo, pero en realidad me parece un poco volver a la idea de una Procuraduría de Justicia como abogada del pueblo, que es su idea original, ¿no? Claro, mira, si tú ves hasta el nombrecito, fiscalías, yo no sé a quién se le ocurrió eso. O sea, fiscalía es el abogado del gobierno. Él está para defender los intereses del gobierno. El Attorney General. Sí, nosotros necesitamos ministerios públicos que su tarea sea defender al ciudadano y a las víctimas, ¿no? Si se van a poner a defender al gobierno, pues órale, pues que tengan sus abogados que puedan litigar. Pero la idea del ministerio, por eso se llamaba y se sigue llamando Ministerio Público, porque no era el abogado del gobierno, era el abogado de la gente. Y entonces tienes la parte de seguridad y la parte de justicia, de procuración de justicia, que por cierto, en la hipótesis de que las policías empiezan a investigar con facultades plenas, el papel del Ministerio Público, del abogado general de la nación y del distrito y del estado, es litigar. O sea, ahorita el Ministerio Público es una institución que está súper mal diseñada, porque es al mismo tiempo policía, fiscal, juez, en muchos casos, mediador. O sea, tiene tantas funciones y son tan poquitos, son 13,000 gentes en todo México, ¿no? Que pues, obviamente están rebasados, no porque haya malos ministerios, hay mucha gente en las fiscalías que es de buena fe y que quiere hacer bien las cosas, pero están en un sistema tan dañado que todos los incentivos son muy perversos. Lo que necesitamos son que estos ministerios públicos sean abogados litigantes, no investigadores, no jueces, no mediadores, no nos interesa, que defiendan a las víctimas y en general a la ciudadanía, un montón de delitos que la víctima es medio difusa, ¿no? Que tengan cuidado en la integración de las carpetas. Así es, que asesoren bien y que se vayan a los tribunales a ganar los casos, no como todos los que pierden la Fiscalía General de la República, ¿no? Que ganen los casos en los tribunales. Muchas gracias, Bernardo. No, gracias a ti, Iván. Y gracias a usted por haber estado en una emisión más de este programa, de este podcast, En Combate por lo Nuevo y Biden presidente. En combate por lo nuevo.